Hola, buenos días. Voy a hablar de Canadá. El primer punto a tratar será su relieve. Los relieves más importantes de Canadá son el escudo canadiense, la cordillera de los Apalaches, los grandes lagos de Canadá, la meseta laurentina, que se extiende desde la península del Labrador hasta el Gran Lago del Oso, que es muy famoso en Canadá, desde el Océano Glacial Ártico hasta el río San Lorenzo. Canadá también tiene bonitos acantilados, como por ejemplo los acantilados Dragón. Es un monolito de basalto situado al oeste de la isla Axel Heimbert, en Nunavut, Canadá. Se eleva a varios metros del fiordo. El acantilado Dragón está hecho de los flujos de inundación de lava basáltica que contienen más de 10 unidades de flujo, totalizando más de 200 metros de espesor estratigráfico. Es parte de la formación Fiordo Albanian Strand. En Canadá también se encuentran los acantilados fosilíferos de Joggins. Están situados en la comunidad rural de Joggins, en el oeste del condado de Cumberland, en Nueva Escocia, siendo famosos por su extensa colección de fósiles de hace unos 310 millones de años. En Canadá también podemos encontrar cataratas, como las cataratas de Claudier. Son un conjunto de cascadas en el centro del área metropolitana de Ottawa-Gatineau, donde el río Ottawa se estrecha entre paredes rocosas. También podemos encontrar las cataratas de Coulon. Es un parque de recreación y zona de exposición de explotación histórica en Mansfield et Pontefract, en el municipio regional de condado de Pontiac, al oeste de Quebec, al este de Canadá. Lo más llamativo son las caídas de agua de 42 metros del río Coulon y un tobogán de cemento de 100 metros. Ahora voy a hablar del clima de Canadá. El clima que más se extiende en Canadá es el continental húmedo. También es el clima de las regiones más habitadas del país, sobre todo en los grandes lagos. Este clima de Canadá se caracteriza por las abundantes precipitaciones y temperaturas frías y contrastadas. Los inviernos son muy fríos y relativamente secos, y los veranos suelen ser cálidos y lluviosos. Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, tiene este tipo de clima. El clima que más afecta a la Columbia Británica es templado con influencia marítima. Los inviernos son calurosos y lluviosos y los veranos son más secos. Las temperaturas son suaves, aunque frescas. Su amplitud térmica es bastante reducida. El clima que afecta al extremo norte de Canadá es el subártico. En la mayoría de este territorio existen zonas de hielo permanente. Las temperaturas están casi siempre bajo cero. Las precipitaciones son muy pocas, aunque siempre son en forma de nieve. Canadá también tiene un clima semiárido, que actúa en las montañas rocosas y al sur de estas. Se trata de un clima con una influencia de masas de aire casi nulas. La cordillera actúa de barrena. De esta manera, es un clima que recibe poquísimas lluvias. Los veranos son templados y los inviernos fríos y muy rigurosos. A continuación voy a hablar de la arquitectura vernácula. Es un sinónimo de la arquitectura tradicional de cada país o ciudad. Mediante esta arquitectura podemos saber su pasado, el tipo de terreno que es e incluso su clima predominante durante todo el año. En la mayor parte de Canadá durante casi todo el año hace un clima frío y suele llover bastante, con lo cual las casas están adaptadas a estos factores meteorológicos. Todas las casas tienen una calefacción incorporada, tienen moquetas y paredes lo suficientemente gruesas para que no pase el frío e incluso tienen tejados bastante robustos. La arquitectura de Canadá se caracteriza por la mezcla de lo antiguo y lo nuevo, por la gran variedad de estilos arquitectónicos. Un tipo de arquitectura de Canadá es el Renacimiento gótico. Es un estilo históricamente influyente con muchos ejemplos destacados, como por ejemplo el Parlamento canadiense, en Ottawa. La arquitectura gótica cubrió los siglos XIII y XIV y este estilo en el siglo XVII se dejó de utilizar. El Renacimiento gótico fue importado a Canadá desde Gran Bretaña y los Estados Unidos a principios del siglo XIX y llegó a ser el estilo más popular para los grandes proyectos a lo largo de los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. El tipo de vivienda tradicional en zonas con viviendas públicas son Radburn,
La espalda de este tipo de casas dan a la calle y el frente da a un patio comunitario. Ahora voy a hablar acerca del sector primario en Canadá. Tradicionalmente, Canadá ha subsistido gracias a la explotación de sus recursos naturales, la agricultura, la explotación forestal, la minería, la pesca, etc. Este sector sigue siendo muy importante para la economía del país, aunque cada vez emplea a menos personal. Canadá es el granero del mundo, con una importante producción agrícola y alimentaria, especialmente de cereales. Pero el estancamiento de las importaciones internacionales de cereales ha provocado que su cultivo aporte cada vez menos beneficios al país. En cuanto a la pesca, esta representa alrededor de un 1,5% del PIB nacional. Por otra parte, el sector de la madera y su transformación, la pasta de papel sobre todo, está dominado por Quebec y la Columbia Británica. La explotación de gas natural y de petróleo es una de las industrias con más peso dentro del país. Ahora voy a hablar acerca de la organización política de Canadá. Canadá tiene un sistema de gobierno federal y democrático que congrega a varias comunidades políticas distintas en un gobierno conjunto para la realización de objetivos compartidos. En Canadá existen tres niveles de gobierno: el gobierno federal, los gobiernos provinciales y territoriales y los gobiernos municipales. La estructura federal. El principal grupo de decisión es el Gabinete de Ministros. Este gobierno dirige el sistema democrático del país. La función principal del gobierno es asegurar el rendimiento económico del país. Los gobiernos locales y regionales desempeñan una función importante en campos tales como la presentación de servicios de educación, el aprovechamiento de tierras, la reglamentación de las empresas locales y las actividades cívicas y culturales. Canadá es una monarquía parlamentaria, como lo es por ejemplo España, en el cual los monarcas de sucesión hereditaria británicos son los reyes de Canadá, por lo que en la actualidad tienen a la reina Isabel II como su monarca y jefa de Estado. Esta forma parte del Parlamento. El primer ministro de Canadá es Justin Trudeau. El gobierno cuenta con tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, que trabajan en interdependencia para asegurar los derechos y las libertades de los canadienses. El partido que está gobernando ahora mismo es el Partido Liberal de Canadá, y está en la presidencia Justin Trudeau. En Canadá, las provincias tienen el derecho de iniciar procesos de secesión. Una de las cosas sobre Canadá que personalmente me ha llamado la atención ha sido que forma parte de las colonias británicas y es gobernada por la reina Isabel. También me ha parecido curioso que por temas de política y gobernaciones dadas en Canadá a lo largo de su historia, tenga dos lenguas maternas, que son el francés y el inglés.